Quizás quede poco por agregar a todo lo bueno y lindo que se ha dicho sobre nuestro sistema institucional y particularmente sobre la Corte Electoral. Pero hablar de la Corte Electoral, conmemorar los 100 años de creación de la Corte Electoral y recordar la importancia que esta institución tiene en el devenir democrático del Uruguay es algo que nos emociona, nos llena de responsabilidad. Tengo que hacer referencia a alguna anécdota personal. Cuando era niño, y de eso haya transcurrido lamentablemente casi 3/4 de siglo, en las horas en que no podía dar rienda suelta a mi pasión futbolera, y aprovechando la ausencia de mi padre y la siesta de mi madre, me gustaba sentarme en el escritorio de mi padre, revisar su biblioteca llena de libros de Artigas, Oribe, don Juan Manuel de Rosas, del que era un apasionado lector, y Herrero. Pero había dos cuadros que me llamaban poderosamente la atención. Eran dos láminas muy humildes, mal encuadradas, pero que presidían ese recinto. Una de ellas reproducía la Liga Federal, el sueño incumplido de José Artigas, la aspiración eterna de todos los que anidamos en nuestro corazón, la esperanza de una patria grande. Y había otro cuadro, también con una muy humilde lámina, que tenía un relativamente corto discurso de un presidente norteamericano, Abraham Lincoln. Este discurso es conocido como la oración de Gettysburg y lo pronuncia Lincoln haciendo referencia a los padecimientos que había sufrido ese gran estado con motivo de su guerra civil. Y esta oración de Gettysburg termina con unas palabras que yo nunca podré olvidar: y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Tengo que confesarles que para quien nació en un hogar nacionalista, prohispánico, hispanista, las palabras de un presidente norteamericano de alguna forma no condecían con lo que era el ambiente intelectual de mi familia. Sin embargo, aprendí que las buenas ideas no tienen fronteras y que el pensamiento democrático trasvasaba las fronteras nacionales y que el propio José Artigas había estado influido por la lectura de un libro, La independencia de tierra firme, 30 años de Thomas Paine, traducido por un señor de Sena. Ese libro había circulado intensamente en la América española. Y bueno, las instrucciones del año 13 son un reflejo de la lectura de ese libro, ya que en varias partes se repite prácticamente la misma redacción de la Constitución de Massachusetts. También es cierto que Artigas pronunció esa frase que tiene que emocionarnos cuando la leemos: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Yo creo que, y ya lo dije en ocasión de hablar en el salón de eventos conmemorando estos mismos acontecimientos, que esa frase
de alguna forma debe estar escrita en bronce en la conciencia de todos los compatriotas. Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Y Artigas, en esa oración inaugural en el Congreso de Tres Cruces en abril de 1813, repite en varias oportunidades su preocupación por estar respetando la soberanía particular de los pueblos. Esa era la gran preocupación del general, del prócer, el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Y Artigas era un hispano, era un aragonés, un descendiente de una familia aragonesa, en que los reyes de Aragón accedían al poder formulando un juramento muy particular. Nosotros que valemos tanto como vos, pero que juntos podemos más que vos, te nombramos nuestro Rey y Señor para que defendáis nuestros fueros. Ha estado en el pensamiento tradicional español el embrión del pensamiento democrático. Se habla mucho de que el primer parlamento es el que surge de la Carta Magna inglesa de 1215. Sin embargo, la historia, y esto es terrible porque los hispanoamericanos solemos ignorar nuestra historia, nos dice que ya había cortes en León en el 1188. Porque somos herederos de esa tradición hispánica que reconoció que el pueblo era depositario de la soberanía que Dios le había entregado, como sostenía la Escuela de Salamanca a través de Francisco de Vitoria, reconocido en las propias Naciones Unidas y particularmente en el Consejo de las Naciones de Ginebra, donde en su salón de actos figura la imagen de este estupendo fraile dominico que expresó con claridad que el poder venía de Dios, pero que éste se lo había entregado a los hombres para que eligieran sus gobernantes. Y lo mismo sostuvo Francisco Suárez, casi coetáneo de Vitoria. Pero, claro, a veces se borra de la conciencia de los pueblos que, llegando los Borbones al gobierno de España, pretendieron imponer el absolutismo monárquico y expulsaron a los jesuitas que eran propagandistas de esa tesis peligrosa de que el poder había sido entregado por Dios a los hombres y que estos eran los que podían elegir a sus gobernantes con libertad. Comienza quizás en ignorar este principio democrático por el realismo borbónico, la gran decadencia de España y de la hispanidad, porque compatriotas fuimos integrantes de un gran Estado que tuvo un amplísimo territorio desde más allá del Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Tuvimos una historia común con todas las naciones de América y con España, y fuimos la nación más poderosa de la Tierra, y podemos volver a hacerlo cuando adquiramos conciencia de nuestros verdaderos intereses. En definitiva, el pueblo tiene derecho a expresarse y elegir sus gobernantes. Y así lo reconocieron los constituyentes en 1830. Y en esa Constitución no se preveía ninguna forma de contralor de los poderes, sino por los mismos órganos electivos. Los representantes electos eran jueces de sus propios poderes. Y los senadores, quizás en el Senado no se daba el mismo problema, porque el Senado se renovaba por partes. El siglo XIX fue una muestra de nuestros desencuentros nacionales. Los conflictos políticos en realidad no se dirimían en el Parlamento,
no se dirimían democráticamente, se dirimían en el campo de batalla. Hasta que llega 1918 y por el acuerdo de los partidos tradicionales, por la acción vigorosa de Luis Alberto de Herrera y de Pedro Manini Ríos, se impone en la Constitución de 1918 la representación proporcional y el sufragio secreto, máxima garantía de expresión con libertad de la voluntad popular. La Corte Electoral nace algunos años después. Nace inspirándose también en ejemplos foráneos. Se habla de la Constitución de Weimar, de muchas constituciones europeas, pero sin duda tuvo condimento criollo y fue una de esas cosas de las que debemos estar orgullosas. Se señalaba en aquel momento que la creación de la Corte no estaba acorde a las normas constitucionales vigentes. Se decía, y se dijo hasta hace poco tiempo en la voz tan autorizada del doctor Grosespil, que la ley era inconstitucional porque no estaba acorde a la Constitución de 1918. Sin embargo, esa ley que en 1934 constitucionaliza la Corte, ha sido una de las grandes creaciones de nuestra historia institucional. Yo simplemente querría acabar de decir estas palabras rindiéndole homenaje a los grandes políticos, porque tantas veces se habla mal de la política, y el Uruguay ha tenido tan grandes figuras políticas de todos los partidos, y sería muy difícil recordar en este momento nombres muy ilustres que seguramente estuvieron sentados como Abrillo que nosotros en estos asientos. Que quiero rendirle homenaje a esos hombres y a esas mujeres que tuvieron la claridad de conceptos como para crear una organización institucional tan particular como es nuestra Corte Electoral. Y quiero rendirle homenaje a todos los ministros y a todos los funcionarios que pasaron por la Corte Electoral y que, como ya se recordó en esta misma sala, hasta en momentos de dictadura permitieron que la población, el pueblo, se expresara con la más absoluta libertad. A todos ellos, mi sincero homenaje, mi reconocimiento, y a las actuales autoridades de la Corte Electoral simplemente les puedo decir que espero estén a la altura de la historia y estoy seguro que lo estarán. Muchas gracias.